Adelante, doctor. El micrófono, por favor, doctor. Adelante, ahí está. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante hacer un pequeño recuento de lo que dice la Constitución de la República de Ecuador. Primero, hay que resaltar que, de acuerdo con el artículo primero, la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Y dentro de este artículo primero se habla de los recursos naturales no renovables del territorio del Estado ecuatoriano, que pertenecen a su patrimonio, que es inalienable, irrenunciable e imprescriptible. ¿Qué quiere decir con esto la Constitución? Al decir que es inalienable, muy claramente quiere decir que es algo que no se puede enajenar, vender o ceder de manera legal. Esto es muy importante tomar en cuenta. Además, al decir que es irrenunciable, quiere decir que no se puede renunciar a estos recursos. Y tampoco tiene validez la prescripción. Por tanto, el Estado ecuatoriano, a través de sus autoridades, tiene la obligación de precautelar los recursos naturales no renovables, en este caso el petróleo, como así también lo dice en concordancia con el artículo 313 de la Constitución. El 313 habla muy claramente y dice que los sectores estratégicos son, entre ellos, los recursos naturales no renovables. Lo que se pretende hacer en este momento con el campo Sacha, que como le denominan es una de las joyas de la corona, es algo que va en contra de la soberanía del pueblo ecuatoriano, en contra de la soberanía del Ecuador, ya que al pretender privatizarlo, se viola las normas constitucionales y además normas legales. Y el pueblo ecuatoriano tiene la obligación de refutar y de oponerse a cualquier clase de privatización o de enajenación de los recursos naturales que son fundamentales para el desarrollo social, económico y político de la nación. El Código Civil también muy claramente habla de lo que son los bienes nacionales y muy claramente dice que estos bienes pertenecen a toda la nación y por tanto no pueden ser trasladados o entregados a la empresa privada o a gobiernos extranjeros que pretenden hacerse de este campo. Creo que de una manera rápida es importante que cualquier pregunta que quieran hacerme lo hagan. Hasta aquí mi presentación. Tu micrófono, Gustavo, por favor. Gracias, gracias. Tenemos a continuación la participación del ingeniero Fernando Reyes. Adelante, Fernando. El ingeniero Fernando Reyes, como se había mencionado, es el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiental de la región norte. Adelante, Fernando. Entonces, continúo. Sí, por favor.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Nada más tuve un pequeño problema técnico. Entonces voy a tratar de dar algunos argumentos que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico y con algo de contenido legal, generan condiciones para que el gobierno lo piense bien y no vaya en la dirección de lo que implica la privatización del campo Sacha, principalmente en lo que se refiere no a la propiedad sobre los activos y sobre el petróleo, sino sobre la renta petrolera que el campo Sacha viene generando. Así es que voy a continuar adelante con la presentación. Al principio voy a hacer un poco de historia de lo que ha significado Sacha. Y esta presentación va a tener siete partes. Entonces, aquí tenemos una figura del bloque 60 donde está Sacha para que se ubiquen los que tal vez no están familiarizados con este campo. Luego tengo aquí una pequeña historia del descubrimiento de Sacha, de las producciones que se obtuvo inicialmente. Entonces, aquí tengo cuando se descubrió el campo Sacha, en febrero del 69. Para ir un poco rápido, también voy a indicar que Sacha se empezó aproximadamente produciendo como 30.000 barriles. Al 31 de diciembre del 2019, las reservas probadas se calcularon iniciales de 1.227 millones de barriles. Continuemos adelante. Y el petróleo original en sitio es casi 5.100 millones de barriles. Una vez que las reservas originales se hayan producido, nos quedarán un poco menos de 3.000 millones de barriles, que ese es el camino, el path, como se dice en inglés, de la recuperación mejorada. Esta gráfica es muy interesante, más o menos nos indica la historia del campo Sacha. Hasta el año de 1992 estuvo operado por la empresa Texaco y luego lo tomó hasta el año 2008, lo tomó Petroproducción. Y ustedes pueden ver de que esta declinación que se tiene de Sacha aquí no obedeció precisamente a problemas de orden técnico, sino que obedeció a el manejo político y económico que varios gobiernos de la década de los 90 lo hicieron al campo Sacha. Vino el gobierno de Correa, obviamente se generaron otras condiciones, se formó la empresa pública Petroamazonas, se hizo una empresa mixta con Sacha, con Río Napo, y se tuvo un incremento de producción. Y luego ya en manos de Petroamazonas se ha tenido un incremento de producción que se ha venido manteniendo a pesar de las limitaciones económicas que tuvo hasta fines del año anterior Petroamazonas. También estamos diciendo ahí que este momento, al empezar este año, la producción acumulada de Sacha estaría aproximadamente un poco más allá de 1.050 millones de barriles la producción acumulada. Y para el 10 de enero pasado, la producción se tuvo en 70.541 barriles por día. Se tiene un API de 26 grados y un BSW de aproximadamente el 76%. No sé, el BSW se situó en 57%, lo cual es muy alentador por cuanto un campo que tiene 50 años de producir, que apenas tenga el 57% de producción de agua, a pesar de que se tiene sistemas de inyección de agua, eso nos indica de que efectivamente sí es económico que este campo, no solamente por su API, sino por la cantidad de agua se sigue extrayendo petróleo. Se puede ver aquí este mapa del campo Sacha, en donde está de las 4 estaciones, con la cantidad de pozos que se han ido perforando, 421 pozos. Al 2017 seguramente estamos en los 430 pozos, de los cuales el 56% en el 2017 estaban en producción. Y los que no estaban en producción, pues simplemente estaban cerrados. Se tenía 10 pozos, 160 pozos mantuvieron cerrados. Se tenían 7 pozos inyectores de agua por el tema de la inyección de agua,
y 10 pozos reinyectores al subsuelo para colocar ahí el agua producida. La producción promedio por pozo fue 287 barriles de petróleo por día al 2017 y se inyectaron como 26 millones de barriles en total a la producción, a la formación Tiyuyacu, que está sobre las formaciones productoras. Sigamos. Voy a explicar brevemente las 5 etapas en las cuales que se tiene en este momento con la presencia de Sacha. Texaco operó desde 1972 a 1992, extrajo alrededor de 456 millones de barriles, el 46% del total extraído hasta el año 2019. Y se tuvo un promedio de 62.438 barriles. Entonces, luego tenemos el consorcio Texaco, luego tenemos Petroproducción, en donde Petroproducción, por los problemas que les había dicho, extrajo alrededor de un poco más de 28 millones de barriles. Tenemos la presencia de la empresa mixta Río Napo, en donde la empresa PDVSA tenía que poner el 30% correr un 30% de las inversiones. Aquí se puede afirmar de que la mayor parte de las inversiones salieron precisamente de las tarifas de servicios que estaban alrededor de cerca de $18 el barril. En este gráfico se tiene la línea base en azul, la producción incremental en rojo y la producción total en verde. Luego tenemos la presencia de Petroamazonas, en donde un poco más de fortaleza financiera pudo producir alrededor de unos 100 millones de barriles. Si se suma a lo del año anterior, 125 millones de barriles aproximadamente durante los 5 años que estuvo operando Sacha, la empresa pública. Se tuvo también la ejecución de 22 proyectos de inyección de agua de baja salinidad. Esta agua de baja salinidad significa de que el agua de la formación Hollín se le mezcla con el agua de la formación Napo o Hugo o Napo T, y con eso en el yacimiento, aunque no perfectamente, se produce una reducción de la salinidad del agua, lo cual puede significar de que se reduzca el número capilar, y esto implica de que efectivamente se pueda extraer más agua por acción del agua de baja salinidad, y no solamente por el asunto del mantenimiento de la presión. También cabe resaltar de que Petroamazonas en esos 5 años de operación incorporó teóricamente 184 millones de barriles por la inyección del agua de baja salinidad. Y entonces, perdón, esto es muy promisorio por cuanto nos está diciendo que esto es la ruta a continuar, y hasta finales del 2019 se tenía 7 proyectos de inyección de agua de baja salinidad, cuya operación es de bajo costo, aproximadamente de costo operativo de $9 por barril. Y el costo de producción forma parte todavía de todo el conjunto del campo Sacha y de los campos que estuvo operando Petroproducción. Luego, aquí tenemos un gráfico en donde se ve que para el año 2017 el campo que más producía era el campo Sacha, con un poco más de 24 millones de barriles. Esto es antes del ingreso del ITT, pero con la declinación del ITT debido a la alta presencia de agua por cerca del 90%, entonces el campo que se tiene posiblemente con más producción sigue siendo Sacha, o posiblemente lo esté siendo el grupo de campos que conforman el bloque 61, en donde se destaca AUCA. Esto quiere decir de que el campo más productor que tenemos de este rato aquí en el Ecuador es el campo Sacha. Ahora, esto quisiera que pongan mucha atención. La parte técnica, sí se va a tener este archivo, la FIGEMPA lo va a tener, y entonces aquí estoy teniendo un problema. Lo que quisiera yo es aquí indicar
¿Qué es lo que pasó entre 2017 y 2019 con la producción de Sacha? 2017 los ingresos netos fueron de 1.024 millones, 2018 1.370 millones, 2019 1.150 millones, estoy hablando en números redondos. Esto implica de que Sacha en un año produce, con ingresos tiene los 1.000 millones que el gobierno espera que la empresa que se escoja, que la empresa concesionaria entregue el primer año. Y si ocurre lo mismo que en el bloque 61 con la presencia de la empresa Shaya, es posible que esos 1.000 millones se les tenga que amortizar, tal como se lo viene haciendo en el bloque 61 Campo Auca, donde la amortización es un poco más de $9 por barril. Como fruto de la amortización, la tasa que se paga es un poco más de $9. El costo operativo cambió entre 6.68 en 2017, bajó a 3.75 y subió un poco más a 3.85. Es un costo operativo realmente bajo del campo Sacha. Y si lo que se busca es incrementar la producción solamente con la perforación de pozos, este costo operativo no tendría por qué subir más allá. Además, a medida que se vaya produciendo, se vaya teniendo ingresos, la amortización de la inversión de la perforación de los pozos, pues tendría que irse, se tendría que ir amortizando a medida que se vaya produciendo petróleo de los nuevos petróleo de los nuevos pozos. Entonces, desde este año, ya con la fusión por absorción de Petroamazonas por parte de Petroecuador, entonces la gran pregunta es si es que se va a continuar adelante con el propósito de que se concesione Sacha o se mantenga en EP Petroecuador, en la actual empresa pública. Las reservas de Sacha llegan aproximadamente un poco más de 210 millones de barriles, que es del 70, y las reservas probadas originales es del 78% de las reservas, que es del 78% de las reservas probadas originales. Desde hace los últimos 3 ministros durante este gobierno, ellos lo que han hecho es intentar de tiempo en tiempo concesionar el campo Sacha. Entonces, el asunto es si eso le conviene a la sociedad ecuatoriana, si eso le conviene al Estado, si eso le conviene a la escuálida renta petrolera que en este momento estamos teniendo. Entonces, uno de los temas que quiero yo resaltar es este asunto de lo que significaría una línea base y lo que sería el incremento de producción, antes que por recuperación mejorada, más por la incorporación de nuevos campos, pero si incluimos lo que es el asunto de recuperación mejorada, a lo mejor podría ser mucho más optimista este incremento esperado de producción. Por este incremento esperado de producción, la línea base más el incremento esperado de producción, es lo que se buscaría concesionar, o sea, se concesionaría toda la producción. Bueno, yo ya había dicho que Petroamazonas tiene ha incorporado como 184 millones de barriles de reservas que no están considerados en el libro del potencial hidrocarburífero del Ecuador, sin que exista un fundamento técnico para que no se haya considerado eso. Esto quiere decir que las reservas probadas a propósito se les está reduciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si durante este año Petroecuador en su conjunto y Sacha en particular no tiene el presupuesto como para que pueda continuar con el programa de perforación de pozos y de mantenimiento o incremento de los problemas de los proyectos de inyección de agua de baja salinidad? Entonces, y si es necesario tomar con seriedad de que se masifique la alternativa de recuperación mejorada, entonces tenemos una propuesta para aquellos que están pensando de que lo que se busca es un estatismo al extremo. Tenemos una propuesta desde el colegio que lo hemos venido
socializando en varias reuniones, en varias conferencias, y es que utilizando el contrato de participación aplicado a, ya voy a explicar, a volúmenes porosos y operaciones específicas, pues se pueda generar inversiones en recuperación mejorada, en apertura de los pozos que están cerrados, y se llega a un acuerdo con los inversionistas, partiendo desde el hecho de que el Estado ya como renta neta no puede recibir menos del 50%. Para eso voy a explicar esta parte técnica que implica el uso de lo que se conoce como simulación por líneas de flujo, en donde ustedes pueden ver las líneas de flujo, viene a ser una especie de representación tridimensional, pero en estas líneas de flujo que se ve aquí como una especie de telaraña, que es en donde se tiene los varios pequeños o microscópicos caminos que se tienen entre pozos inyectores y pozos productores, y ahí es donde calza el concepto de volumen poroso contactado, en este caso por lo que se conoce como la inyección de agua de baja salinidad, y su optimización, como por ejemplo puede ser la inyección de polímeros mediante pulsos, tal como se lo viene haciendo, por ejemplo, en un yacimiento al sur de Argentina, un yacimiento que tiene más de 90 años y que mediante esta simulación streamline más de la inyección de pulsos de polímeros, pues se ha vuelto a recuperar la producción de un campo que, como les digo, tiene más de 90 años. Para eso, el nuevo enfoque que se requiere de ingeniería para recuperación mejorada es manejar el asunto de la macroescala o del modelo estático que se tiene como simulación, y que es lo que se viene manejando normalmente por parte de quienes están al frente del manejo de los yacimientos en los campos de Petroamazonas. A esto debe sumarse la visión en microescala, que en este caso se utilizan análisis de laboratorio, como por ejemplo esto que se conoce como las celdas microfluídicas, o unas celdas de 2 dimensiones, en donde, por decirlo así, se inunda de petróleo, se inunda de agua con algún polímero o algún surfactante, y luego se llena de petróleo, y se ejecuta un proceso de desplazamiento, y luego se va midiendo. A propósito, en este tiempo que estamos con el tema de las inyecciones, se va midiendo lo que en función de determinar de deltas test preestablecidos, la cantidad de petróleo que va produciéndose y de fluidos que va produciéndose, que va saliendo de esta celda microfluídica. Este es uno de los temas de laboratorio que deberíamos hacer aquí en el país, para que vayamos teniendo una comprensión más definida, con más objetividad, de lo que significa la recuperación mejorada, que no es solamente el hecho de mantener la presión y listo. También he usado aquí una tesis de la Facultad de Geología del año 2017, en donde se establece un plan piloto para la inyección de una mezcla de polímeros con surfactantes, y se van teniendo diferentes factores de recobro según las mezclas que se vienen haciendo y de los volúmenes porosos que se vienen inyectando, y que han dado lugar, utilizando esta figura de acá arriba, a que se pueda obtener una línea base y una producción incremental, si es que se procede a este análisis, a esta tesis, a estos resultados, a validar con núcleos, para que se pueda, en función de ello, ir viendo el volumen incremental que se va teniendo. También esta tesis se presenta un porcentaje de incremento del factor de recobro, y ustedes pueden ver de que va variando a partir de esta línea base de color azul, y luego en color verde se tiene los diferentes incrementos de factores de recobro de acuerdo al comportamiento de la producción de petróleo que se tiene para cada uno de estos ensayos que se hicieron
utilizando un modelo de simulación. Esto nos da una salida de que si se habla de inversiones y si estamos atados a un commodity que está variando permanentemente, como es el precio de venta de petróleo, también tenemos que ir pensando de que podemos tener varios escenarios en donde el incremento, la producción incremental, no solamente sea un volumen de uno, por ejemplo, sino que sean varios volúmenes y para cada uno de ellos lo que se acostumbra a hacer ya con modelos económicos probabilísticos es obtener lo que se denomina el ingreso neto, la tasa interna de retorno, el valor presente neto y el valor esperado del retorno total. Esto nos da también la probabilidad de ocurrencia para cada uno tanto la tasa interna de retorno como para el valor presente neto y el valor de retorno esperado, la probabilidad el valor presente neto, la probabilidad de cada uno de estos valores, y también nos indica antes de hacer las inversiones cuál podría ser el más atractivo, no solamente para los inversionistas, sino en este caso para el país. Este tipo de análisis se lo utiliza a partir de un sistema que se denomina MATCAD y utilizando, por ejemplo, ciertos elementos como de simulación, como que se le conoce a uno de ellos como el Crystal Ball. Ahora, yo no sé si el señor abogado va a hablarnos del asunto legal respecto al tema de si es o no legal que se concesione Sacha a pesar de los decretos que ha emitido el presidente de la República y de todo ese número de páginas que tiene escrito respecto a justificar lo que aparentemente tiende a ser justificable, injustificable. La Constitución en ninguno de sus artículos habla de que expresamente habla de que se concesione o se moneticen los activos estatales, principalmente los del sector estratégico. Habla sí de posiblemente tener empresas mixtas y también habla respecto a la excepcionalidad que implica la delegación a la iniciativa privada y obviamente no se toma en cuenta la economía popular y solidaria. Luego tenemos la ley de hidrocarburos que aquí explícitamente estoy indicando, estamos proponiendo qué cambios deberían hacerse en el artículo 12A de la ley de hidrocarburos para que se pueda dar opción a que la figura de participación aplicada a volúmenes porosos y a operaciones específicas pueda manejarse mediante inversiones con participación. También quiero indicar que aquí en la ley de hidrocarburos no está en ningún lado la figura de concesión, la figura de monetización u otras que se vienen manejando y por lo tanto no es otro argumento legal que impide de que sea Sacha o sea la refinería de Esmeraldas puedan concesionarse. Este es el decreto número 1075, en donde obviamente el presidente Moreno genera condiciones como para que los activos petroleros, puede ser refinerías, pueden ser campos petroleros, puedan delegarse, puedan concesionarse a la iniciativa privada. Y lo que nos dice, si es que algo que resalta es que si eso es conveniente o no para los intereses del país. Bueno, esto se podría refutar si es que, no sé si a mí me llegó por las redes sociales este oficio del Ministerio de Energía del 1 de diciembre de 2020, en donde el doctor René Ortiz, como ministro de Energía, le pide al presidente Moreno que autorice continuar con el concurso para la concesión del campo Sacha, porque este año lo único que se tendría es dinero para que se siga perforando
las plataformas A y B del campo Ispingo se inicia la perforación. Y entonces esto daría lugar a que no se tenga, el Estado no cuente con dinero como para que Sacha, en este caso, continúe con la programación anual que ya debe tener en este momento el Ministerio de Energía y Minas. Y lo que resalta es de que debería irse por el modelo exitoso que él dice que significó la contratación con la empresa Shaya en el 2015 del bloque 61, donde se incluye el campo Auca y varios otros campos para la empresa Shaya, que es cuya matriz es la empresa Schlumberger, que entregó $1 millón que se está pagando una tarifa por su amortización y que buscaría incrementar la producción que en Sacha, que al 10 de enero de este año tenemos aproximadamente 70,000 barriles y que el Estado, perdón, 70,000 barriles en el bloque 61 y que el Estado debe estar pagando entre 33,7 entre los años 2016 y 2018, 33,50 entre los años 2019 y 2021 en este año y 37,50 entre los años 2022 y 2024 como tarifa por barril extraído, con lo que esto está significando para el problema del presupuesto del Estado, para el problema del aporte de la renta petrolera, y que si este modelo se lo aplica a Sacha, entonces lo que se tendría que esperar es que precisamente ya con ejecución de este modelo de contrato, pues simplemente se tendría más producción de petróleo. Técnicamente es de esperar que así sea, pero menos ingresos para el Estado y obviamente y para la sociedad ecuatoriana. Algo que también cabe la pena resaltar es de que es un poco, aquí estoy mostrando lo que es el contrato para la provisión de servicios específicos integrados con financiamiento al contratista en los campos petroleros del bloque 61 de la región amazónica. Ese de financiamiento de la contratista se les puede quedar en tela de duda por cuánto. El flujo de fondos de la contratista lo hace a partir del cobro de las tarifas, de la tarifa diaria. Entonces, no es que la contratista está obteniendo el financiamiento fuera de los pagos que el Estado le viene efectuando. Y entonces, ya leí hace un momento lo que significa, lo que es ir amortizando las inversiones mediante el pago de las tarifas y que bueno, a esto le tengo que sumar aquello que pude investigar en el servicio de renta internas respecto a, hay una tabla Excel que debe estar accesible en el SRI y que escogí no solamente la empresa Shaya Schlumberger, sino que también escogí los diferentes contrataciones petroleras, pero para objetos de esta conferencia, entonces el grupo económico es Schlumberger, que está formado por el consorcio Shushufindi, Shaya Ecuador, Pardal y Services, que está en el campo Libertador, Shushufindi, que está en Shushufindi, y Schlumberger Shurenco. Entonces, en total, los ingresos han sido de 7.482 millones de dólares entre los años 2017, 2018 y 2019. El impuesto a la renta apenas fue de 422 millones de dólares, no solamente por el bloque 61, sino por todos los otros bloques en donde está esta empresa. Y la contribución del impuesto a la renta es 5,65%, cuando teóricamente conocemos de que es el 23%, el 23% el impuesto a la renta que debe pagar. Y en promedio, todas las empresas
la contribución en porcentaje del impuesto a la renta es menos del 7%, que está muy lejos del 23% que se tiene fijado en la ley de hidrocarburos. Seguramente aquí hay la aplicación de algún marco legal que les permite a las empresas ir reduciendo las contribuciones y con eso también ir reduciendo el impuesto a la renta. Esto es algo que deberíamos tener explicación pública. No es posible de que el Servicio de Rentas Internas ejecute este tipo de acciones sin que los ciudadanos no estemos informados. Y bueno, esto es de la base teórica y digamos, conceptual y todo que obtuve para esta presentación. Y hasta ahí nomás con mi presentación y muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, ya con la información generada por Fernando Reyes, creo que es un buen información para el análisis. Saludamos también la presencia del señor decano de la Facultad de Petróleos de la Universidad de la Península Santa Elena, ingeniero Juan Garcés. Vamos a continuar con el foro con la participación del economista Santiago García. Por favor, Santiago. Gracias, Gustavo. Si me escuchan, por favor, ¿me confirmas? Te escuchamos, Santiago. Muy bien, gracias. En primer lugar, quiero felicitar a los organizadores en la cabeza de Gustavo Pinto por esta reacción inmediata que hemos tenido por parte de varias universidades, varios colegios profesionales. Yo creo que este evento es importante, arma un hito también para que lo que hemos venido diciendo desde varios lados, desde la sociedad, que tenemos que dejar de ser consumidores de discursos políticos, que debemos dejar de ser entes pasivos dentro de la política pública. Creo que hemos estado muy silenciados, la verdad, con las debidas excepciones, por supuesto. Siempre uno no puede generalizar, pero como sociedad solo hemos sido consumidores de discursos políticos y es hora precisamente para elevar nuestra voz. Y por eso, cuando Gustavo me planteó el tema, me emocionó que podamos juntar muchos esfuerzos, que podamos juntar varias organizaciones, incluso con cierto pensamiento divergente, pero lo importante era reaccionar. Lo importante era estar presente, como digo, en esta perspectiva, que hay que cambiarla. Necesitamos sociedades más proactivas, sociedades más y mejor informadas, con capacidad de respuesta. Bueno, dicho eso, y reconociendo pues el trabajo de Gustavo, que ha sido la cabeza de este proceso, igual de compañeros de la Universidad Central, quiero hacer una exposición. Lamentablemente he tenido un problema técnico, me quedé sin luz en la casa y estoy un poco improvisando esta presencia, pero espero llevar un mensaje sobre todo concreto, directo, en la parte económica. En tres partes. Voy a dividir mi exposición en tres partes. Uno, pintar la cancha en el cual se encuentra el país caminando, mirar la situación económica en la que estamos inmersos desde un punto de vista macroeconómico. Segundo, pintar la cancha, como yo digo, marcar la cancha de lo que significa la economía petrolera en ese contexto de la economía nacional. Y en tercer lugar, proponer un par de alternativas para el debate, para que esto no termine aquí, compañeros, amigos y amigas. Seguro vamos a tener que seguir en esta lucha por posicionar la posición de la sociedad organizada. Entonces, con esos tres elementos, doy paso a lo que quisiera exponer en esta tarde. Número uno, no voy a perder tiempo en volver a repetir lo que todos entendemos, todos sentimos, que el 2020 ha sido de los años más difíciles y complicados de la historia contemporánea del Ecuador, en todos los ámbitos, social, económicos, ambientales, de salud, en fin. Ahora bien, en el 2020 la economía ecuatoriana se cayó aproximadamente 9 metros hacia abajo. Es decir, lo que los macroeconomistas llamamos una caída del 8,9% con respecto a la variación del Producto Interno Bruto. Yo lo hago más sencillo, nos caímos un hueco de 9 metros.
Eso es. Y no hay esa caída contabilizado en los últimos 80 años. Esa caída no hay parangón. De lo que tenemos cifras oficiales, 1927 en adelante, no hay algo que muestre una caída tan grande al abismo de 9 metros. En esa lógica, lo que nosotros pensamos desde el Colegio de Economistas de Pichincha y yo en mi calidad de académico en la Universidad Central, es que tenemos que mirar hacia adelante. Hay que mirar hacia adelante. ¿Qué perspectiva, qué escenarios hay hacia adelante? El 2021 hasta por lo menos al 2025. Y afortunadamente tenemos datos de información de lo que esperaríamos que suceda en el país en materia económica hasta el 2025. Y quiero exponer esa parte. Caído el país 9 metros de profundidad, el 2021, con datos oficiales del Banco Central del Ecuador, vamos a recuperar 3 metros del hueco, vamos a salir 3 metros. La cifra oficial es que la economía crecerá 3,4% en el 2021. Entonces, y hoy en la noticia ha sido, dentro de las previsiones que hace el Banco Mundial, coincide con nuestros técnicos nacionales del Banco Central, y la economía casi recuperará 4 metros luego de habernos caído 9. Porque están hablando de 3.8, 3.9 de tasa de crecimiento durante el 2021. Pero tenemos, les decía a todos amigos y amigas, la previsión 2021 al 2025, hecho por el Fondo Monetario Internacional. Y lo que podemos vislumbrar que desde el 2021 al 2025, más o menos la economía podrá expandirse aproximadamente en grandes números, en promedio 2,4%. Un poquito más arriba de la tasa de crecimiento poblacional. Por tanto, lo que quiero hacer mención en esta tarde, ya voy a meterme al tema petrolero, es que las circunstancias económicas por lo que atraviesa el país son muy complicadas. Y son tan complicadas que al 2025, ese nivel de comportamiento económico a todas luces es insuficiente. Insuficiente para generar empleo productivo. Hoy tenemos 5 millones de ecuatorianos en el mercado informal y apenas 2.300.000 estamos con el privilegio de tener un trabajo formal. Estamos en una situación de inflación negativa, que suena bien porque protege de alguna manera los bolsillos de nosotros, de ustedes, de nuestras familias, pero suena mal porque nadie quiere invertir. Si yo fuese un pequeño industrial de Pelileo y me dicen que la cifra del 2020 fue una tasa de precios general negativa y el 2021 será más o menos similar, perdónenme, no hago ninguna inversión y no contrato nada. Y con las justas haré lo que pueda en materias de jeans para sobrevivir el 2021. Entonces, esa es la realidad económica compleja del país. Yo tengo una hipótesis que lo vamos a seguir trabajando desde el Colegio de Economistas de Pichincha y evidentemente convocando al resto de colegios, es que la cadena de inversión en este país está rota. Todos entendemos, y les voy a tratar de ser muy gráfico, todos entendemos, en el 2020 se rompió la cadena de pagos. ¿Por qué se rompió la cadena de pagos? Hubo que, ¿no es cierto?, establecer medidas de alivio porque no podíamos pagar nuestra tarjeta de crédito, porque las empresas no podían pagar sus créditos que habían recibido antes, porque las familias nos empobrecimos y frente a la pandemia no estábamos ni consumiendo y las empresas prácticamente destruidas y sin producir, excepto los elementos básicos como alimentos y bebidas. Pero lo que yo quiero decir es que la pandemia también nos ha dejado rota la cadena de inversión. No me voy a referir a la inversión pública como tal, ya lo voy a hacer luego, pero la inversión privada. Porque no hay en este momento ningún elemento que nos lleve a decir que se va a recuperar la cadena de inversión en estas circunstancias. Se va a recuperar algo, pero no en los términos que estamos necesitando en el país. Por ejemplo, materia crediticia. Hoy el sistema financiero está pasando por una situación, de alguna manera, ha sido resiliente a la crisis, pero hay condiciones que podrían agravar al sistema financiero y ahí sí hacemos bingo en el Ecuador, porque sería una situación terrible. Por tanto, manejar tasas de interés y pensar que vamos a hacer grandes transformaciones, eso lo dejamos a los demagogos, pero objetivamente no va a ser posible.
por las circunstancias. Entonces estamos enfrascados. Yo quiero que todos tomemos conciencia. No es que a mí me guste, no se trata de preferencia en el diagnóstico. Se trata de ser lo más objetivo posible en esas circunstancias estructurales y de dinámica económica que hoy estamos. Todos los organismos internacionales y también desde la Academia Nacional coincidimos que uno de los sectores importantes para cualquier reactivación económica pasa por el sector exportador. Y ese sector exportador pasa con lo que pase o no pase en materia de consumo de los mercados internacionales. Y estamos viendo cómo Europa se está cerrando, estamos viendo a tope los servicios sanitarios en los Estados Unidos, para mencionar 3/4 partes del consumo mundial. Entonces, quiero dejar constancia, como decía, estas circunstancias difíciles. Ahora bien, el 2021 recuperaríamos 3 puntos, decía yo, y de ahí tendríamos una recuperación baja del 2.4%. Mis alumnos me suelen decir, profe, pero peor sería decrecer, ¿no? Bueno, entonces podemos decir, peor sería eso, pero queda constancia que nos espera un clima económico, un comportamiento económico hasta el 2025 bastante bajo. En esta lógica entra la economía petrolera. Y yo soy de las personas críticas de la economía petrolera, porque el 2015 hasta el 2019, antes de la pandemia ya nos relajó todo, ¿sabes? Es un año brutalmente distinto, complicadísimo. La economía petrolera no venía funcionando bien y no era un soporte del crecimiento económico como años anteriores, por una serie de circunstancias, desde la política pública mal hecha, desde errores en la definición de la política pública petrolera, que no ha permitido, por ejemplo, sostener producción, que no ha permitido sostener exportaciones. También hemos tenido las circunstancias adversas del terremoto 2016, el quiebre del oleoducto, en fin, todo nos ha pasado. Y también la caída de los precios internacionales. Pero la conclusión real del médico económico, que intentamos ser los economistas, es que el 2015 en adelante aporta muy poco al crecimiento económico. Este antecedente es importante porque debo dejar en este foro la siguiente idea. Si el 2021 y lo poquito que podemos crecer hasta el 2025 presupone un buen comportamiento de la economía petrolera, eso ya es un punto a tomar en cuenta en el debate. Si la economía petrolera, por A o B razón, ¿sí?, ponemos escenarios en donde la economía petrolera no funciona o funciona mal como el 2015, y no funciona bien como debería funcionar, entonces todas las previsiones que estoy mencionando se van a caer. Entonces se vuelve un tema capital el tema petrolero. ¿Sí? Siempre ha sido capital importante. Genera el 10% de la riqueza nacional. Genera el 30% de los ingresos fiscales de este país. Claro, eso es la riqueza petrolera y lo que implica. No genera empleo también, hay que decirlo, porque ¿sí? Yo no tengo familiares, ni ustedes seguramente, familiares en el sector petrolero. La masa no tenemos, pero esas son las circunstancias de esta riqueza que tenemos los ecuatorianos. Entonces, es muy importante que lo que hagamos y dejemos de hacer en el sector petrolero de aquí en adelante va a marcar la vida económica del país hasta el 2025, que es lo que podemos los economistas más o menos prever de cierta manera ese comportamiento. En el año 2020, Jorge, Fernando, Gustavo, me corrigen, la cifra oficial que dispongo es que se produjo aproximadamente 173 millones de barriles. La producción en el 2021 debe ser de 185 millones de barriles, 185 millones de barriles para que funcione la economía con las previsiones que estoy mencionando. Y a partir del 2022 en adelante, al menos debería producirse 190 millones de barriles. El precio que recibimos durante el 2020 aproximadamente se cerrará en $36 el precio del barril en términos promedio. Lo que esperaríamos en el 2021, que ya ven que tampoco es que va a ser que queramos o no queramos, es que debería ubicarse, para que, insisto, estas previsiones macroeconómicas se cumplan, debería ubicarse en $40. Cualquier precio por debajo de $40 en promedio durante el 21, pues nos generará problema. Y durante el 22
hasta el 25 debería el precio también estar alrededor de 42 dólares por barril. Las exportaciones petroleras deberían estar, no es verdad, en el 2021 cerca de 140 millones de barriles. Si exportamos menos por A o B razón, vamos a tener inconvenientes para que estas previsiones se cumplan. Y al partir del 2022 en adelante debería haber una producción y una exportación o una producción exportable que se deje en el mercado internacional de 146 millones de barriles. Entonces, por favor, yo lo que entendería, no soy experto petrolero, es teniendo una producción de alrededor de, no es verdad, de 190 millones de barriles que debería el país en promedio mantener en los próximos años, de los cuales 146, 150 millones debería exportar. Esas son las reglas de juego que me está poniendo la economía petrolera y que uno debe entender. Porque a partir de ese elemento tenemos que irnos para atrás. ¿Qué hay que hacer? Porque esto no es obra de la casualidad y no es obra, no es verdad, de la espontaneidad. Esto va a responder a política pública, señores. Y esa política pública es la que tiene que estar clara, transparente, no pensando exclusivamente en el ego político de los políticos y de los partidos políticos, ¿sí? Sino pensando y poniendo por delante los intereses nacionales. Aquí no, los economistas intentamos, ¿cierto? Es que a veces nos fallan los datos, pero intentamos marcar la cancha, intentamos ver los números, intentamos ver las relaciones económicas que están ahí. Ahora bien, dicho esto, ya tienen ustedes una idea de que la importancia de la economía petrolera para hoy, 2021, y hasta el 2025. Rápidamente, el tiempo se me agota, el tema fiscal. En el tema fiscal, estamos metidos en un programa de consolidación fiscal con el Fondo Monetario Internacional. Si los políticos querían que el FMI no esté aquí, debían haber hecho las cosas bien antes, desde el 2015 en adelante, no hoy. El FMI está aquí y este gobierno ha terminado firmando un programa a cambio de los 6.500 millones, entre otras cosas que implica una contracción de las finanzas públicas equivalentes al 5,5% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que tenemos. Que no me gusta. Bueno, a mí tampoco me gusta, la verdad. Pero eso es lo que hay. Y el análisis de política pública tiene que ser sobre hechos fácticos. ¿Sí? No lo que a ti o a mí o a mi vecino nos gustaría. No lo que el politiquero nos quiere engañar, que no existe. El año 2020 entraron cerca de 8.000 millones de dólares para salvarle al país con los recursos de los multilaterales, porque fuimos incapaces de generar ingresos internos. Más importante la bronca política en la asamblea, el mal gobierno, que ponernos de acuerdo para salir. Y luego, claro, claro que reclamamos por los compromisos que se han hecho, pero también reclamemos la imposibilidad de hacer las cosas bien, por la tosudez y la necedad de los políticos, ¿sí? Y de las malas políticas que suelen implementarse sin una visión de mediano plazo. Entonces, si voy a tener un programa de restricción fiscal, es muy importante mencionarlo que para que la proyección que acabo de mencionar y que algo podamos el país avanzar, se prevé que los ingresos fiscales deben crecer en los próximos 5 años. Entre esos, obviamente, los ingresos provenientes del petróleo, pero también de los ingresos por la reactivación económica, porque cobro IVA, porque cobro impuesto a la renta. Y debe haber una restricción aproximadamente de 6 puntos del gasto. El problema de esa política es, entre otras cosas, es que esa reducción del gasto para cumplir el programa 2021-2025 no es solamente en ese gasto innecesario, infructuoso de ciertos gasto corriente que no tiene valor social y que ustedes saben y nosotros lo sabemos, porque no podemos defender cierto gasto que no contribuye al bienestar de los ecuatorianos, pero la masa de la restricción está en la inversión pública. O sea, nos espera un programa de restricción de inversión pública. Eso es lo que tenemos sobre la mesa. Si alguien me dice, Santiago, pero es que tú te equivocas, es que no es así, no debería ser así. Bueno, insisto en el diagnóstico.
No es lo que a mí me gusta, es lo que tengo sobre la mesa. Excepto si es que la propuesta es lo que voy a hacer a continuación, si la sociedad se moviliza, si nosotros, los actores sociales también, ¿no es cierto?, hacemos una pelea para balancear el tema político y que se hagan cosas y políticas más de mediano y largo plazo. Entonces, redondeando, he dicho la primera parte, la economía nacional en una situación muy compleja. 2, la economía petrolera ha fallado en los últimos 5 años y se esperaría que se comporte mejor en los próximos 5 años. Interrogante. Si ustedes me dicen que sí, mis amigos y Fernando, Gustavo me dicen, no, tranquilo, sí. Ah, bueno, entonces podemos respirar o no respirar. Yo decía el tercer elemento, para ya cerrar mi posición, las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Con la información que estoy poniendo sobre la mesa, por favor. 1, me parece que se necesita una política pública soberana que vaya más allá del FMI, que apunte a la reactivación. Y ahí hay 2 opciones. La primera opción, que sea sostener la inversión pública, que los ecuatorianos digamos, no, la inversión pública se sostiene. ¿Cómo se sostiene? Racionalizando una parte del gasto corriente y segundo, fortaleciendo los ingresos, lo cual nos lleva a una reforma tributaria integral, que es lo que está proponiendo. Yo dirijo un proyecto de investigación en nuestra universidad. Ese es nuestro caballo de batalla, de aquí en adelante. No bajar el IVA mañana, subamos el IVA pasado mañana, quitémosle a este. No, una reforma tributaria integral, que entre otras cosas estemos dispuestos a cobrar un impuesto al patrimonio neto de las personas, que se excluya el valor de mi vivienda y se pague por el resto del patrimonio. No nos vamos a preocupar la clase media, se va a preocupar la clase alta de este país, que no paga impuestos. Entonces, si tengo ingresos y racionalizo gastos, voy a sostener la inversión pública. Y si ustedes me dicen, no, pero es que eso es difícil, bueno, entonces haremos los lineamientos del FMI y no habrá inversión pública o habrá una inversión pública pequeña. Y si inversión pública es pequeña, no hay plata para el campo Sacha. Esa es mi visión económica. El segundo elemento me parece que yo no soy, y ahí sí, obvio, con los abogados vamos a discutir, yo enseño política pública, pero está saldado el tema. Aquí no se trata de vender el petróleo, el campo. Yo lo que entiendo es una concesión que permite la ley. El tema, eso no quiere decir que hagamos una concesión mal hecha. Eso no significa que nos deben robar a los ecuatorianos. Eso no digo. Solo digo que seamos objetivos en donde hay procesos de concesión. En ese contexto también soy muy crítico. El Ecuador no dispone de una buena ley de alianza público-privada para que esas concesiones, ¿sí? Porque ¿qué es concesión? Es algo que yo tengo de propiedad pública y concesiono y entrego la gestión, así dice la Constitución y las leyes hasta donde yo he leído, pero nos falta un marco jurídico que se llama ese trabajo mancomunado público y privado, en los mejores términos posibles. Si nos van a robar, no, obviamente no estamos de acuerdo. Entonces, no hay una ley. Hay una ley creada en el 2014 de alianza público-privada mal hecha, que hay que pensar, y pongo en este foro, hay que plantearnos desde la sociedad que se hagan las cosas bien y tengamos un buen marco jurídico de alianza público-privada. Y finalmente, quisiera de manera concreta, yo creo que tenemos un antecedente que en este foro, Gustavo, te propongo como moción, es que exijamos una evaluación a fondo. Eso, me ha gustado la intervención de Fernando, me ha aclarado muchas cosas, pero me gustaría que quede, entre otras cosas, ¿no es cierto?, una exigencia de revisión a profundidad del contrato petrolero con AUCA. Porque les estoy dando el promedio del precio ya oficial que ha recibido el país en el 2020, $36. Y si lo que he escuchado, se paga una tarifa de $37, porque el costo financiero, porque eso implica también la devolución de los $1.000 millones que se dio a Schlumberger, entonces pongamos los términos clarísimos. Eso no lo tenemos. Los economistas, por lo menos, no hemos accedido a esa información. Quizás a Fernando decirle, hay que mirar lo que es la contribución impositiva con lo que es renta bruta y renta neta. Habrá que mirar eso, cuánto es lo que se tiene que pagar. En fin, termino entonces con eso, agradeciéndoles y reconociendo el esfuerzo, pues, Gustavo, y que no sea la última vez, seguro vamos a seguir trabajando con los colegios profesionales, eso es el ánimo que tenemos hoy en día, con la academia,
para dejar de ser consumidores políticos y ser actores de nuestra propia vida, de nuestra propia bienestar. Creo que hemos dependido mucho de terceros. Hoy, insisto en esa idea, pues nos corresponde debatir así. Podemos estar en desacuerdo, pero poniendo por delante los grandes intereses de los ciudadanos. Gracias, Gustavo, por darme la oportunidad también de estar en este foro. Gracias, Santiago. Agradeciendo la participación de los tres expositores, el doctor Ramiro Borja, ingeniero Fernando Reyes y economista Santiago García. Por el chat de la reunión del foro se puso un link para que puedan hacer preguntas. Vamos a dar lectura a algunas preguntas que ya hemos recibido. De Fidel Chauca de la UPCE, la Universidad de la Península Santa Elena, dice, ¿debería seguir operando Petroecuador e incrementar la producción solo haciendo sidetracks o multilaterales a los pozos perforados con poca producción? Es una de las alternativas que se tiene lo del sidetrack. Ya se viene probando, no es algo nuevo, en las universidades se han hecho varias tesis, pero no es suficiente. Consideramos de que el factor de recobro promedio según el potencial hidrocarburífero del Ecuador es del 20%, y eso implica de que sí tendríamos entre 5 y 10 puntos porcentuales como para desde los mismos yacimientos de los mismos campos extraer más petróleo. Eso quiere decir de que tenemos que ponernos muy serios, no solamente respecto al asunto de pozos o de continuar con la perforación de pozos cuyo promedio de los pozos nuevos, salvo uno que otro pozo, no es más allá de 200 barriles por día y su costo está entre 4 y 7 millones de dólares. Y obviamente eso implica de que lo único que se está consiguiendo es suavizar la declinación. El potencial de recuperación mejorada que se tiene, que es de eso que nos estamos enfocando, ese es el que tiene que aprovecharse, pero para eso se necesita de que se continúe con más profundidad, tal vez con más análisis de laboratorios, el asunto de los posgrados que están en ejecución, y para que no se desperdicie a los nuevos técnicos, a esa nueva masa crítica de ingeniería que estamos teniendo. Eso es importante. Considero de que está bien que se mantenga aquello que tradicionalmente se ha hecho, pero que no se vea solamente como que es necesario mantener la perforación porque ese es el negocio de quienes tienen los taladros, por decirlo así, sino que se vea también de que la alternativa de extraer más petróleo ya sin taladros de perforación también es un hecho que está obviamente presente en muchos yacimientos del mundo. Les hablaba de un yacimiento ya de 90 años. Entonces, eso es un cóctel de tecnologías. Si es que obviamente el actual gobierno y el siguiente mantiene el hecho de no cumplir con la autonomía financiera y económica que la Constitución garantiza a la empresa pública, pues la alternativa de participación creo que es la que mejor debería manejarse. De tal manera de que ya desde el punto de vista de la ingeniería, sean las partes las que vayan acordando las mejores prácticas de ingeniería y de costo razonable, por no decir bajo costo. Eso es muy importante para que la caída renta petrolera pueda incrementarse. Renta petrolera conformada por los ingresos de petróleo y los ingresos de los combustibles, más las exportaciones de petróleo, de fuel oil al que restarle los costos de producción, costos de transporte, costos de refinación, distribución, etcétera, y que en el año 2019 estuvo aproximadamente en 2.800 millones de dólares, 8% del presupuesto del Estado. Y según la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, estos próximos 3 años, antes de la pandemia, el peso del presupuesto de la renta petrolera, el peso de la renta petrolera en el presupuesto del Estado estaba entre el 6 y 7%. Obviamente el año 2020 fue mucho menos que eso, y
y tomar en cuenta de que no es suficiente que incrementemos producción si es que vamos a trabajar con altos costos. No es suficiente eso porque obviamente vamos a vender petróleo, pero también vamos a tener que pagar tal como ocurre con el caso del contrato con la empresa Shaya, bloque 61 AUC. Gracias, Fernando. Tenemos otra pregunta. Carlos Rodríguez. ¿Es honesto que este gobierno quiera concesionar el campo Sacha en 4 meses de gestión que le queda? ¿Por qué no deja la decisión para el próximo gobierno? Si es para mí, comparto con el punto de vista de Carlos, creo que la mayoría debemos compartir con eso. Eso es lo democrático. No hay apuro. Creo que es el momento de que acordemos, nos pongamos de acuerdo entre todos quienes tenemos que ver en la toma de decisiones en esto, nosotros desde el colegio, la academia, como para que efectivamente cualquier intento de concesionar cualquier activo de la EPP Ecuador actual, pues sea el próximo gobierno quien nos presente a los mandantes. Gracias, Fernando. No sé si alguno de los Sí. panelistas quiere comentar sobre esta. Sí, Gustavo, sí, yo, incluso desde el punto de vista económico, no es razonable, es un tema de texto incluso. Cuando los negocios, cuando las inversiones se hacen en periodos de incertidumbre, no es la mejor decisión. O sea, por ningún lado, y el compañero que hizo la pregunta dice si es legítimo. O sea, a más de que económicamente no debe ser así, porque no debe tomarse decisión, como digo, en un periodo de incertidumbre, está terminando el gobierno. Y lo otro por legitimidad, no puede tomar una decisión de esta naturaleza un gobierno que está de salida. Así que seguro, creo que es una de nuestras grandes conclusiones del día de hoy, hay que pronunciarnos en esos términos, porque más allá de la tecnicidad, obvio, si no, digámosle a algún empresario que vende un negocio ahorita y va a decir, no, espérate, o compro algo. No, es que estamos en una situación tan compleja que es mejor esperar. Entonces, no hay este rato ningún elemento de juicio que soporte una toma de decisiones como la que nos quiere vender este gobierno. Otra pregunta dice, ¿existe alguna forma o figura legal por la cual podría darse el caso en que el campo pase a manos privadas para su administración o explotación? De lo que he revisado, si contesto Sí. yo lo hago, si no el doctor Borja tal vez, de lo que he revisado, ni la Constitución ni la Ley de Hidrocarburos directamente generan condiciones para que se concesione. Obviamente hay interpretaciones legales y eso es todo lo que se hace cuando en los diferentes decretos del presidente de la República establece los considerandos para que haya decretado lo que decretó finalmente con varios decretos. Y ahí ya repetí mucho. Gracias, Fernando. Esa pregunta fue hecha por Jairo Ormaza. Es un poco larga, la verdad. Dice, conocemos que en varios países existen diferentes modelos de gestión de upstream petrolero. Algunos son operados por empresas privadas y otros por empresas públicas y también modelos híbridos. Existen variables que son críticas para que un proyecto sea delegado a la iniciativa privada, como los montos de inversión de un proyecto, el riesgo que tiene una inversión para encontrar un retorno, disponibilidad y acceso a técnicas y tecnologías, entre otros. Con estos antecedentes, a criterio de los ponentes, pregunto, en las condiciones actuales de la economía ecuatoriana y la realidad del sector petrolero, ¿qué modelo creen que debe establecerse para garantizar que el Estado pueda obtener la mayor cantidad de renta como dueño del bien, petróleo, entre paréntesis? Y si el modelo es del privado, ¿en qué condiciones se debe contratar para garantizar el beneficio estatal? Esta es pregunta hecha por Ronnie Parra del Instituto de Investigaciones Hidrocarburíferas de la Universidad Central. Bueno, adelante, por favor. El contrato de participación es el que comúnmente se utiliza a nivel mundial y puede ser aplicado a las condiciones particulares de cada uno de los países, de los contratantes,
de las condiciones específicas de los campos, de los yacimientos, considerando la evolución del mercado internacional. No necesariamente en esto que estoy respondiendo, esto incluyo el asunto de la exploración, porque eso ya tiene otra connotación. Pero en los campos de producción en este momento se puede decir que el riesgo socioambiental es bajo, el riesgo geológico es bajo, y entonces si estamos hablando de tecnologías nuevas como recuperación mejorada, ahí es donde tenemos que afinar más respecto al asunto de ir generando condiciones para que en un proceso cada vez podamos ser más eficientes en el manejo de las diferentes tecnologías que se tiene en el mercado. Entonces, ahí sí se podría generar condiciones para el Estado tiene la limitación constitucional de que no puede ganar menos del 50%. Entonces, esa sería la base para un acuerdo. Pero es importante que se lo haga. Yo considero que los campos y los yacimientos que tenemos en la Cuenca Oriente, sí son, varios de ellos están mostrando que en términos de recuperación mejorada pueden ser un importante aporte. Gracias. No, aquí hay una pregunta de Víctor Pinto de la UTE. El Estado está quebrado. El riesgo país del Ecuador es muy alto. ¿Cómo piensan atraer inversiones para el proyecto de recuperación mejorada? Si estamos hablando de participación, obviamente, desde el primer día en donde ya se tenga producción incremental, la empresa va a tener derecho a un porcentaje de la producción y el Estado también. Entonces, en poco tiempo se va a ir generando flujo de fondos. Yo creo que hay que retirarse de ese pensamiento que tenemos los ecuatorianos, en donde solamente estamos viendo el conjunto de la inversión de un proyecto petrolero que tiene, por ejemplo, 15, 20 años de duración. Cuando, por ejemplo, con el tema de la prestación de servicios que están en marcha en varios de los bloques y para operaciones específicas, el pago de tarifas les anda nutriendo de suficiente flujo de fondos, con lo cual la inversión teórica que se la estableció durante la ejecución, la firma del contrato posiblemente no es así. Aquí tenemos un economista que puede también darme razón en ese sentido, y que tenemos que darle mucho más atención al flujo de fondos, porque eso es lo que nos va a permitir que efectivamente en el día a día el inversionista tenga la alimentación económica suficiente como para continuar adelante con la ejecución del proyecto. La recuperación mejorada no tiene por qué ser caro, porque se está actuando en los mismos yacimientos, en los mismos campos, en las mismas operaciones que tienen que tienen alta amortización. Y lo único de nuevo que se ha hecho últimamente aquí en el Ecuador es la perforación de pozos, y claro, eso también está sujeto a un proceso de amortización fuera del ITT. Facilidades grandes, ya las de la década de los 90 con Maxus, con Occidental, ya no se tiene. Y lo que se tiene es desarrollo de campos pequeños. Y la alternativa es esta que con tanta prolijidad estoy enfocando, de que efectivamente mediante contrato de participación sí se puede atraer a inversionistas de tecnología de recuperación mejorada. Sí, Gustavo, yo quisiera también participar. A ver, sí, el tema de que el país está quebrado, por favor, hay que relativizarlo, ¿no? Lo que pasa es que en circunstancias difíciles como las que vivimos, no podemos plantearnos las cosas así, sino que hay que plantearnos de una forma dinámica. El país, lo acabo de mencionar, en el 2021 esperaríamos una recuperación, no la mejor, decía yo, no la que nos gustase, no la que necesita para resolver sus principales problemas como empleo, en fin, pero es una recuperación. Entonces, en esa lógica hay que mirar. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que todo apuntamos a bajar la inversión pública por los problemas fiscales que sí están presentes. Yo ahí soy muy crítico y soy directo. Existen esos problemas fiscales por una serie de factores, ¿no es cierto?, que fueron exacerbados, por si acaso, del 2015 en adelante. Eso es así, eso me guste o no, es así. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si de alguna manera recuperamos
el financiamiento de la inversión pública, esto puede cambiar. ¿Qué hago para que se recupere la inversión, la capacidad de financiar la inversión pública? Entre otras cosas, generar ingresos fiscales. Si no genero ingresos fiscales, no hay inversión pública. ¿Cómo se genera ingresos fiscales? Bueno, que nos saquemos la lotería y el precio suba del petróleo suba a $100. Ok, dejemos parqueado eso, no es posible. ¿Cómo se generan ingresos? Sigue la pregunta, ingresos fiscales, con una reforma tributaria integral. Aquí la base impositiva y el número de aportantes es mínimo. Yo creo que hay que hablar con esa sinceridad, aunque eso me llevaría mucho tiempo, ¿sí? Tanto clases medias y clases altas, ampliar esa base de contribuyentes. O sea, eso hay que hablar con esa claridad y esa sinceridad. Si el concepto es a mí no me topes, que les topen al resto, como dice la clase alta aquí, bueno, entonces no habrá reforma tributaria y no habrá financiamiento de la inversión pública. La otra alternativa para la inversión pública es la alianza público y privada, que yo entiendo, lo acaba de confirmar Ramiro, un contrato de participación es permitido porque el marco constitucional dice que se delegará por excepción, ¿no es cierto?, la gestión de los recursos estratégicos. Eso es, entonces, yo no insisto mucho en ese debate jurídico, me parece que es claro, por eso tenemos concesión minera. Nuestro aeropuerto, los que somos quiteños, ¿cómo se hizo el aeropuerto de aquí, el Mariscal Sucre, a pocos kilómetros de Quito? ¿Cómo se hizo? Con concesión, señores. Ah, bueno, entonces es inconstitucional e ilegal. Bueno, ahí sí, me voy para atrás, Gustavo, no soy abogado, pero a mí me queda claro por dónde han ido los tiros, por dónde han ido los procesos. Entonces, si es que podemos mezclar las dos cosas, podría ser una alternativa, la inversión pública por un lado y la otra, la inversión privada, bajo el concepto de alianza pública-privada, bajo el contrato que sea necesario, respectivo, y se adecue a la actividad petrolera, como dice Fernando, puede ser esto de participación. Y estoy de acuerdo, hay que mirar dos cosas en esos contratos, flujo económico y también capacidad tecnológica. Eso es lo que sí hay que cuidar, porque las anteriores negociaciones de muchos contratos era sobre todo por la exigencia fiscal, por la necesidad fiscal. Y como hay necesidad fiscal y los gobiernos se desesperan por tener ese ingreso, entonces cualquier cosa puede pasar. Yo creo que eso hay que evitar. Las dos opciones, financiar inversión pública y financiar vía participación privada con reglamentos, con contratos bien hechos, adaptados a la realidad de la actividad, en este caso petrolera. Gracias, Santiago. Paul Bedón, de la Escuela Politécnica Nacional. ¿Cuáles son las condiciones y términos en concreto de la monetización propuesta por el gobierno para el campo Sacha? No sé si... Adelante, sería lo que, de acuerdo al ministro Ortiz, la entrega de $1.000 millones por adelanto, y luego un plan de inversiones y de trabajos durante posiblemente 20 años de contratación, inversiones establecidas. En función de eso, de acuerdo al modelo económico, pues ir fijando tarifas que, si se repite lo del bloque del 61 AUCA, estaría sobre los $30 del barril. Desde ahí ya pueden empezar a deducir cuál sería el aporte de esa producción para el presupuesto del Estado, para la caja fiscal. Y entonces, en eso implicaría la monetización, y recalco que, como ya había dicho hace un momento, una buena parte de esa monetización de la empresa va a salir del mismo petróleo, del mismo pago que le haga el Estado, es decir, del mismo cuero van a ir saliendo las correas. Una alternativa, y aprovecho, no sé si me hagan la pregunta, creo que el Estado, el próximo gobierno debería renegociar los contratos de prestación de servicios. En promedio se está pagando $34 del barril. Hay empresas que cobran $60, otras que están alrededor de $40, $44, $46. Llama poderosamente la atención el caso de la empresa CIPEC, que en números redondos, la tarifa de esa empresa es $18 del barril, para un mismo enfoque tecnológico que incluye la perforación de pozos. Inclusive la empresa CIPEC está desarrollando o terminó el desarrollo
de un campo que le denominan entre campos, entre el campo MDC y lo que es el campo PBH, a las orillas aproximadamente del río Coca, y en donde esta empresa, repito, su tarifa es alrededor de $18 el barril. El ejercicio económico, la ganancia de la tarifa va a ser, ese ingreso, la ganancia de la empresa va a ser ese ingreso de $18 menos los costos de producción propios de cada una de las empresas, cuya información la tiene la Agencia de Regulación de la Energía y todo eso es bastante largo, y que también deberían hacerse públicos esos informes para tener una idea de cuál es la renta que se está teniendo en cada uno de los bloques. Yo tuve la oportunidad de conocer de cerca, no, por obvias razones no voy a dar el nombre del bloque ni el nombre de la empresa, en donde en el modelo económico se estableció que la renta del Estado era 91,7%, mientras la de la empresa era 91,3 y 8,7. Eso supone de que obviamente era un gran negocio para el Estado, parecido al que el Estado tuvo con Texaco durante 20 años, pero ya en la práctica, por el hecho de haber fijado un precio de venta fijo durante 20 años de contratación de $87 el barril, que también dio sustento a que se establezca por esa cantidad de tiempo o una tarifa fija, implica de que hasta hace 3 años aproximadamente la renta del Estado era 40% y de la empresa era 60%. Eso en términos meramente económicos, lo cual eso indica de que no se están cumpliendo con los argumentos técnicos económicos que prevalecieron el momento que se efectuó la contratación. Y esto es lo que debería revisarse. Considero de que no puede ser solamente un asunto del gobierno ni del grupo de abogados y economistas que le rodean al ministro del momento, sino que debería el gobierno contar con ayuda de las universidades, de los colegios profesionales y de expertos, de tal manera de que el Ecuador pueda incrementar sus ingresos mediante la renegociación de este tipo de contratos. Gracias, Fernando. Eduardo Benalcázar pregunta, ¿cuál es la renta bruta o neta que ha dejado el contrato de Shaya desde el 2016? A ver, yo tomé la información de Shaya cuando Fernando Villavicencio en su muro de Facebook fue publicando todos los elementos técnicos y económicos que estaban sobre los cuales se había hecho esa contratación. Y de ahí que yo pueda dar un valor o un porcentaje sobre el tema de la renta petrolera de la empresa Shaya es difícil, nada más que en términos cualitativos, con precio de venta desde 2014 a la baja o desde 2015 a la baja. Si la empresa está cobrando en promedio $36 por barril extraído y el precio de venta del petróleo estuvo ya con el año anterior unos $45 o algo así como promedio, entonces el margen que tendría el Estado son de $10 para pagar los 37 dólares, con los cuales seguramente se está tomando el dinero de otros, de la producción de petróleo, de los ingresos petroleros y quién sabe, también tomando el dinero de otros participantes del presupuesto del Estado. Por eso mismo es que tenemos que ponernos muy responsables en esto de plantear el asunto de la renegociación de este tipo de contratos. Dice Diego, ¿cuál es la rentabilidad razonable de una empresa que opere Sacha? Yo lo que hice fue correr un modelo que en su momento había cómo acceder, que lo tenía hecho Petroproducción. Hice ciertos cambios, respeté el tema de la Constitución, el 50% para el Estado y aproximadamente
por barril incremental, la empresa lo que mínimo, de cada 100 barriles, la empresa tendría derecho aproximadamente a 80 barriles, considerando todo el impuesto a la renta, las contribuciones que se tiene que hacer para los gobiernos seccionales. Ahora para la Amazonía se debe entregar como mínimo $2 por barril producido. Entonces, sumando, restando todo ese tipo de contribuciones, aproximadamente la renta del Estado estaba sobre el 55%. Es algo que también debería irse afinando, porque sí, al parecer sería injusto para el Estado de que de cada $100, 80 barriles, de cada 100 barriles, 80 se lleve la empresa, pero ya al final del día puede irse nivelando el asunto en términos de la renta neta que tendrían tanto el Estado como los inversionistas. Gracias. Giovanni Elías dice, desde el 2015 ha decaído la producción petrolera de 552,000 barriles diarios a aproximadamente 530,000. ¿No sería conveniente una privatización beneficiosa para el país? Privar de lo público, bueno, habría que hacer el cambio de la Constitución y ver si es que la privatización del petróleo y de la industria del petróleo es asequible para los ecuatorianos. Pero hasta ahí sería la respuesta. No veo la forma como pueda este momento privatizarse. Pero sí, tomar en cuenta de que la década de los 90, en términos de la atención del Estado a petroproducción, se nos ha venido repitiendo en estos años. Y eso ha significado de que la AEP Petroamazonas se haya visto obligado a endeudarse con la banca internacional y para tener acceso a que pueda al flujo de fondos como para que pueda cumplir con sus programas anuales, y también a contratar perforaciones de pozos cuyo pago se lo está haciendo mediante una tarifa, cuando aquí veo muchos de los que estamos aquí somos petroleros de los 70, casi digo de los 60, no tanto como eso, de los 70, de los 80, algunos fueron gerentes de petroproducción, y en ese tiempo se acostumbraba, Petroproducción tenía un presupuesto y ya se tenía establecido el costo de perforación de un pozo y listo. No sé por qué ahora, bajo el argumento de que el Estado no tiene dinero, lo único que está es encareciendo el costo de producción y con esto reduciendo los ingresos del Estado. Sí, Gustavo. El micrófono, Gustavo, por favor. Gustavo, prende tu micrófono. Antes del doctor Borja, Santiago, para que completes la inquietud, por favor, Santiago. La pregunta del compañero hace un momento es pertinente, es lo que yo había manifestado. Hay una reducción, hay un proceso de caída de la producción nacional. Lo decía, 173 millones de barriles de producción nacional en el 2020. Y esto no es verdad. En los últimos 5 años ha sido la tendencia a la baja. Lo que yo decía, para que la economía funcione bien, vamos a tener que mejorar eso. Y se estima que para las previsiones que hemos hecho, para que la economía se recupere, el petróleo por lo menos debería aportar con 185 millones de barriles por año. Es decir, estamos hablando de un incremento de al menos un 10%. Y luego, para que la economía funcione más o menos bien hasta el 2025, el promedio de producción debería ser 190 millones de barriles por año. Ese es el tema. Entonces hay que preguntarnos bien cómo hacemos para sostener esa producción. Privatización no hablemos, no existe eso. Pero si la palabra es concesión, sí existe. Eso es lo que ha sido mi argumento. No en los peores términos, eso no puede ser planteado así, no al apuro, no mal hecho, sino evaluando las características y el contexto socioeconómico que se nos viene de aquí en adelante. Eso creo que es por lo menos mi posición, ¿sí? Que puede implicar sobre todo objetividad en la política pública. Para mi modo de ver, claro, estoy haciendo muy economicista el análisis, para mi modo de ver, el sector petrolero tiene que funcionar súper bien de aquí en adelante. Cualquier problema, cualquier falla, cualquier mal manejo, cualquier equivocación, pues va a ponernos otra vez contra el piso a los ecuatorianos. Ese es el argumento. Porque esa es la realidad. No estoy diciendo, entonces hay que hacer las cosas a la pura. No, nadie dice eso.
Hay que hacer las cosas bien. Si es un contrato de prestación de servicios, si es un contrato de, ¿no es cierto?, de participación, pues bien, eso es lo que hay que pensar bien y creo que hay que negociar bien. Sí, porque el tema de la declinación de la producción no obedece necesariamente a asuntos de orden técnico. Me parece que la ingeniería que viene manejando la empresa pública, que ha venido manejando la empresa pública, Por barril, creo y que también eso las empresas privadas, se nutre de la experiencia de 40 años de perforación y luego la perforación de pozos horizontales. Por ahí no ve el asunto. El asunto yo como una intención de grupos de poder a través del gobierno de turno para encarecer el costo de producción del barril del petróleo, entregando operaciones que perfectamente pueden ser pagadas por la empresa pública. No se tiene por qué contratar la perforación de pozos mediante un contrato de 15 años de duración, sino mediante contratos de perforación de pozos como se hacía antes. La tarea es reducir los costos y también pensar de que pozo nuevo, producción nueva, de ahí ya sale el dinero. Si uno quiere desarrollar las plataformas A y D del ITT que tenía que estarse ya perforando, ¿por qué no se perforó? ¿Por qué no se consideró de que no es que no iba a haber dinero? Se iba a haber dinero y con la ventaja que estos yacimientos de crudos pesados que están altamente presurizados, estos yacimientos durante sus primeros tiempos de producción cuando los pozos de esos yacimientos son altos. Se ha tenido en el ITT pozos inicialmente de 5.000, 7.000 barriles diarios durante 6, 8 meses. Y si se hace el análisis económico de eso, ahí se podría ya ir amortizando el costo de perforación de cada uno de los pozos. Si viene inversión privada, que sea para algo que tiene más complejidad, como es, por ejemplo, bueno, vamos al asunto de exploración al suroriente, el tema de control de agua en crudos pesados y el tema de recuperación mejorada, que ya desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la geología de yacimientos, ya trae un poquito más de complejidad. Ahí quisiera ver a los inversionistas que hay en este país, ya metiéndose con asuntos que ya requieren otro enfoque de ingeniería y tecnológico. El audio, ingeniero Pinto. Otra vez, disculparán nomás. Doctor Borja, no sé si está solucionado el tema del micrófono, por favor, para que nos pueda ayudar con la pregunta que está pendiente. No lo escuchamos, doctor. Parece que tiene algún problema con su audio. Sí, es el problema de la computadora del doctor. Veamos hasta eso hay una pregunta, dice, es importante, Atahualpa Mantilla, es importante la definición de qué tipo de empresa podría participar en su criterio. ¿Deberían participar empresas de servicios como las actuales o empresas operadoras de experiencia aprobada a nivel internacional? Bueno, para el asunto de exploración, obviamente van a ser empresas petroleras de nivel internacional. Esa es la costumbre. Empresas de servicios normalmente son contratadas por las empresas petroleras para que hagan las tareas de exploración y perforación exploratoria. Y eso es lo que debe mantenerse. Y en el tema de recuperación mejorada, donde hay experiencia dividida entre empresas petroleras, que no solamente hacen recuperación mejorada, sino también recuperación primaria, perforación de pozos, con empresas que sí brindan servicios específicos de recuperación mejorada y que posiblemente estas empresas con inversión adecuada podrían estar también calificándose para el tema de participación. Gracias.
Aquí no llegó directamente, es enviado por uno de los participantes y voy a dar, pero no es de él, es de una tercera persona, voy a dar lectura a un comentario. Dice, con respecto al campo Sacha quisiera compartir algunas sugerencias. 1. Estimo que el objetivo primordial del campo Sacha debe ser el aumento sustancial del factor de recobro de sus yacimientos y términos fiscales que aseguren una mayor rentabilidad para el país. 2. Para dar cumplimiento al punto 1, considero esencial que las empresas participantes en la licitación demuestren con claros ejemplos que han aumentado significativamente el factor de recobro en campos de similar tamaño y reservas, mediante proyectos de producción secundaria mejorada y de innovación tecnológica, y que esas reservas adicionales fueron registrados en sus libros contables. 3. El tipo de contrato sugiero que sea de participación y no de servicios, con el fin de atraer a empresas que se enfocan no solo en aumentar la producción, sino también las reservas recuperables, para lo cual deberían presentar su respectivo plan. 4. Sacha, por su alto potencial, podría quedar como una carta mayor para un plan estratégico integral para el país que incluya exploración. 5. Por la cercanía a las elecciones, sugeriría que al menos que se trate de aspectos de emergencia, se deje tanto este como otros proyectos estratégicos de alto impacto al nuevo gobierno para que diseñe su propio plan estratégico de crecimiento de la producción de petróleo y gas. Es Raúl Ortiz. Algunos colegas que están aquí, que les veo que están presentes, deben acordarse. Raúl Ortiz es un ingeniero de petróleos que fue profesor en la Universidad Central hace muchos años, funcionario por muchos años también de Texaco. Él no vive aquí en el Ecuador, vive en Estados Unidos, pero coincide con la observación respecto a la no conveniencia de que se tomen decisiones de esas características en estos momentos. No tenemos ninguna pregunta adicional. Yo quisiera ver si hay algún comentario adicional último de los ponentes, de los participantes, de los panelistas, para luego hacer un pequeño cierre de este foro. Bueno, el promedio de producción por pozo es de 250 barriles. Señores, ya estamos viendo la luz al final del túnel. Solamente con la perforación de pozos y lo que nosotros denominamos recuperación primaria, lo único que vamos a hacer es suavizar la declinación de la producción que es evidente. Declinación que es mucho más compleja en los yacimientos de crudos pesados, en donde la relación de movilidad entre el agua y el petróleo es mucho mayor al agua. Por eso es que en 2 años y medio, o un poco por ahí, de arrancado la producción, el desarrollo de Tambococha y de Tiputini y de Tambococha, tenemos un corte de agua del 90%, que quiere decir de que de cada 100 barriles que extraemos, solamente 10 son de petróleo. Y obviamente hay el enfoque de ingeniería tecnológico como para nivel de yacimiento, no de pozo, tratar de parcialmente resolver el tema de la venida de agua. Sin recuperación mejorada y control de agua masivamente en los campos en producción, va a ser muy difícil detener la declinación que ya se está teniendo. Y por lo tanto, tratar de obtener producciones incrementales sostenidas en el tiempo también va a tornarse difícil. Y entonces quedan 2 alternativas, una que no son excluyentes, Suroriente, pero hay que ver el costo de capital a nivel internacional, que es alrededor del 20%, como préstamos a nivel internacional para inversionistas, el riesgo país, el riesgo socioambiental para la ampliación de la frontera petrolera, y como son áreas nuevas, obviamente el riesgo geológico, que podría dar lugar a que las empresas interesadas quisieran
tal vez tener una renta como la que se tiene en ese momento con los contratos de prestación de servicios. Otro asunto es el campo Pungarayacu. Yo estuve trabajando para la empresa Ivanhoe durante los 5 años que se tuvo de duración de ese contrato, y fue la única empresa que perdió sus inversiones, alrededor de 120 millones de dólares. Actualizó la información del campo Pungarayacu, que tiene más de 6.000 millones de barriles de petróleo en sitio. Perforó 3 pozos al campo, a la formación allí del campo Pungarayacu. Hizo evaluación de inyección de vapor en 2 de ellos, con resultados cualitativos que nos indicaban que reduciendo, incrementando el calor se puede reducir la viscosidad y por lo tanto se pudo extraer. Y se perforó un pozo exploratorio al sur del río, al sureste del río Napo, a partir de la ciudad del Tena, que llegó a 14.500 pies de profundidad y que no encontramos nada. Ese sí fue un pozo realmente seco. No hubo huellas de hidrocarburos, y que costó alrededor de 23 millones de dólares. Pues en este momento hay tecnologías a nivel internacional, no solamente vapor de agua, radiofrecuencia, varias tesis de eso se ha hecho en la maestría, y que podría dar lugar a que se pueda invitar a que empresas con tecnología vengan a probar bajo la figura de participación sus tecnologías y puedan desarrollarlas. No creo que se pueda pensar el contratar con Pungarayacu como desde el punto de vista de lo que es tener un bloque, si no se podría dividir en partes el campo, el yacimiento que por sí ya está dividido debido al gran sistema de fallas que se tiene ahí, al hecho de que es un campo muy superficial. Y eso podría dar lugar a que se extraiga ese crudo extrapesado, al que habría que darle valor agregado mediante su refinación en superficie. Solamente ahí podría tal vez generar condiciones como para que se incorpore Pungarayacu. Caso contrario, estamos en manos de lo que bueno pudiéramos hacer en lo que son en este momento los campos maduros. No tendríamos otra opción que ir en la dirección, en esa dirección, generando las condiciones para que ciencia, ingeniería y tecnología de punta puedan venir para que se incremente, ahí sí, el factor de recobro y obviamente la producción en campos que están con evidente declinación. Gracias, Fernando. Santiago, por favor. Sí, gracias. Mi conclusión es que la sociedad debemos reclamar este momento a los estamentos políticos responsabilidad. Responsabilidad no solo para el corto plazo, sino para el mediano y largo plazo, en donde, entre otras cosas, la urgencia de recursos fiscales y la aplicación de modelos pasados de explotación petrolera no son justificativos bajo ningún punto de vista para esta concesión de uno de los principales complejos hidrocarburíferos como es Sacha. Creo que eso a mí me queda claro oyendo también, escuchando las preguntas, escuchándole a Fernando. Me parece que ese es un poco por donde ha ido esta situación, este análisis con respecto a lo que se ha propuesto. No es el mejor momento, pero nos abre, creo que al final del día también yo llegaría a entender así, se abre la necesidad de exigir una política petrolera integral, una política de mediano y largo plazo que consolide, que respalde, por ejemplo, bienestar y beneficio social, que reclame y que permita beneficio económico, que sea permeable a la inversión privada que el país realmente necesite, que nos permita acceder a tecnologías. También me queda muy claro en este momento la necesidad de implementar tecnologías de recuperación mejorada. Entonces, las cartas están sobre las mesas. Lo único que creo que nos falta es unirnos a la sociedad para presentar estas ideas, estas posiciones, no fraccionarnos tanto, no quedarnos quizás en los detalles, sino con las ideas concretas, con las ideas firmes, para que la principal riqueza del país sea en beneficio de todos, no de unas minorías y no de unos políticos
mal formados, de unos políticos que han abusado de nuestra confianza y de nuestra pasividad frente a esto. Eso, mi querido Gustavo, agradecer a todos los oyentes y creo que hay buenas conclusiones de este importante taller. Muchas gracias a los panelistas y a los participantes. Creo que primero este foro ha sido importante por la calidad de los participantes. Yo he podido observar no solamente a los panelistas, quienes han demostrado su conocimiento y sapiencia sobre los temas que les tocó exponer, sino también he podido observar a los asistentes de calidad. Les conocemos a la mayor parte. Muchos trabajaron por construir un manejo de recursos naturales que beneficien al país, principalmente en el tema de hidrocarburos. Fernando lo decía, hay aquí participantes que tuvieron bajo su responsabilidad la dirección y la gestión en nuestra empresa pública y en general en el sector petrolero. Creemos que fueron buenos momentos porque son personas que conocen de los procesos y han demostrado en su mayor parte los compromisos con el país. Creo que en resumen muy ligero de este taller, es importante que se defina una política pública que en el tema de hidrocarburos debería seguir ciertos lineamientos como el respeto a la Constitución, una política pública que esté orientada al aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos, orientada a la autosuficiencia energética, el aprovechamiento de estos recursos. El país debe ser el principal beneficiario y sí es importante la participación del sector privado, pero en proyectos en que realmente existe riesgo. En el campo legal se mencionaron varios artículos que amparan el manejo de los recursos. El artículo 333 de la Constitución, donde el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, y los subsiguientes 315, 316, que definen y delimitan la creación de empresas públicas, tanto para la gestión de sectores estratégicos como para la prestación de servicios públicos. La ley de hidrocarburos establece que los hidrocarburos serán manejados por el Estado. Se ha planteado la necesidad de revisar los contratos de prestación de servicios, de que se renegocien, una propuesta que ya se hizo hace algunos meses y que el propio Estado, el propio gobierno en tiempos de pandemia planteó que se debían revisar, aunque en la práctica no se lo hizo. En ese contexto también es importante, no se dijo aquí, lamentablemente, el presidente de la CIDE fue sacado de la reunión de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, pero nos ha planteado la necesidad de que se respete lo que queda de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, como es el tema de los representantes técnicos, del porcentaje de profesionales ecuatorianos y los requisitos para que profesionales extranjeros puedan ejercer su profesión en el Ecuador. Es importante el fortalecimiento de nuestra empresa pública, dándole autonomía financiera, que no la tiene, que ha sido una de las causas para sus debilidades. Deben fortalecerse también los organismos de fiscalización y control y los centros de investigación. Es importante apoyar a las empresas nacionales de servicios y fomentar la industria nacional para determinadas actividades a fin de evitar el egreso de divisas y generar fuentes de trabajo. En este contexto, la pregunta alrededor del tema del foro es un campo con las características de Sacha, con una importantísima cantidad de reservas, con un crudo de muy buena calidad, con actualmente el que mayor aporta a la producción de petróleo en el país, con un muy bajo costo de producción. ¿Es conveniente que deje de ser gestionado y administrado por la empresa pública? La respuesta tenemos que darnos todos, y aquí
se ha podido concluir de la inconveniencia para el Estado de que dejemos a través de cualquier figura de administrar a través de nuestra empresa pública. Debe mantenerse a la empresa pública con fortaleza y autonomía financiera en la responsabilidad de la gestión de este Campo Sacha. Es importante, y creo que en eso coincidimos algunos de los participantes y en general vamos a coincidir todos, una decisión de estas características debe tomar un gobierno que está a 4 meses de dejar su función de gobierno. No sería ético y no convendría a los intereses del país. Podemos entonces justificar que para solucionar una necesidad del momento, recibir una plata de bolsillo que se acabaría enseguida, sacrificar el futuro de las generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, creemos que tampoco sería responsable con el país. Gracias a todos. Vamos a todo esto resumir a las organizaciones que han participado. Vamos a invitarles para hacer una carta pública que la remitamos al señor presidente de la República con el análisis que aquí ha salido. Invitamos también a otras organizaciones que coincidan con esta visión a sumarse a este esfuerzo. Esperamos que hasta el día de mañana tengamos el borrador de esta carta, de manera que el señor presidente de la República visibilice que también hay sectores importantes de la sociedad, la academia, los gremios de profesionales, importantes organizaciones de la sociedad civil, que consideramos que no es el momento para toma de decisiones de esta envergadura. Gracias a todos, amigos, compañeros, gracias por su participación, por su aporte, y vamos a tener oportunidades para seguir uniendo estos esfuerzos. Hay que construir procesos de unidad en la diversidad, respetando las visiones que tenemos diferentes en algunos temas, pero priorizando lo que, repito, dijimos al comienzo, el interés de la academia es defender el interés del país, no ponernos o subyugarnos a intereses de grupos de poder económico o de grupos de poder político.